Gustavo Córdoba, un invitado nuestro, consultor, el consultor político, analista político, en esta versión cuarentena, en donde lo que estamos haciendo un poco es buscando a analistas y a protagonistas de la política. Bueno, Gustavo, un poco la idea y lo que queríamos consultarte es cuál es un poco la imagen que estás notando y estás viendo de la política y de los políticos en general con el tema este de la pandemia, y también pensando, por ejemplo, en ciertas acciones que se están llevando adelante que en principio a mí me parecía que no tenían que ver con la imagen política, pero que se estaba, pero que finalmente fue muy fuerte para la imagen política. A ver, hay mucho para analizar, decir que estamos en un contexto realmente complejo. Esta pandemia inédita, por otro lado, nos toma a nosotros y al resto del mundo con un grado de improvisación realmente alto. Fíjate que una de las grandes cosas que se puede decir a nivel mundial es que no existe una única manera de enfrentar este proceso. Ahí ves a Brasil, a Estados Unidos, a México, con una idea, ¿no? de decir que es apenas una gripecita o que está bien que los abuelos se mueran para que el capitalismo pueda sobrevivir. Y después tenés el resto del mundo sufriendo esta pandemia, viendo cómo colapsan los sistemas sanitarios, donde los gobiernos a duras penas hacen pie tratando de comunicar. Y me parece que aquí en la Argentina hemos visto un proceso en el cual el gobierno de Alberto Fernández ha ido de menor a mayor, ha ido mejorando, creo que todavía no está en el punto óptimo, creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero evidentemente ha modificado la actitud desde que Alberto Fernández reemplazó en la centralidad de la comunicación del gobierno al ministro de Salud. Las cosas han tendido a ir mejorando. No obstante, hay que decir algunas cosas que me parece que están ahí dando vuelta para los especialistas, ¿no? Por un lado, la falta de centralidad y el excesivo voluntarismo del gobierno para comunicar. Todavía no han entendido que debieran centralizar en una única cuenta rectora y que todo lo que se diga se tiene que decir por esa única vía. En segundo lugar, no puede haber, no debería y está muy mal que el gobierno dé exclusivas y en esas exclusivas adelante medidas. Lo estamos viendo inclusive en el día de hoy, lo ha hecho el presidente. A mí me parece que debiera dar una o dos conferencias de prensa por día para todos los medios de comunicación, ¿sí? Y de esa manera va a lograr un impacto mucho mayor. En tercero diría que hay como una especie, y tomo lo que decís, hay una reivindicación de la política, porque de alguna manera a mí me gusta ver las figuras de oposición y del oficialismo juntas trabajando. Digo, me parece que es una imagen ideal, de una dirigencia política ideal. No obstante, debo reconocer también al mismo tiempo que hay un excesivo protagonismo y un excesivo vedetismo de parte de algunas figuras políticas, ¿no? Me parece que están Sí, aprovechando este contexto para pasarse de pícaros, por decirlo de alguna manera, para que sí, todo el mundo sí. entienda. Hablábamos Ahora con Ani, sí, omnipresente, porque habla aún sin hablar, por supuesto que me refiero a Cristina. Hagamos una hipótesis, Gustavo. Si vos fueras su asesor, ¿qué le decís? ¿Que hable, que no hable, que se encamine detrás de la figura de Alberto? Mirá, yo creo que en este contexto lo importante es que haya una única figura que centralice la comunicación. Si es Alberto, que sea Alberto y que todo lo demás se subordine a esa figura central. Me parece que la coherencia narrativa en este contexto crítico es todo. Más allá de que, por ejemplo, nosotros no estamos en una situación tan crítica como está, por ejemplo, España o Italia, ¿no? Nosotros tenemos una situación de riesgo y me parece que aquí vale la pena detenerse y explicar un poquito que nosotros no necesitamos una comunicación de crisis. Comunicación de crisis, por ejemplo, cuando se corta la luz y vos necesitas una certeza de saber cuánto tiempo va a durar el corte de luz, ¿no? Esa es una comunicación de crisis. Una comunicación de riesgo está mucho más orientada a cambiar hábitos, que es la comunicación que necesitamos ahora, en plena cuarentena, en pleno aislamiento social obligatorio. Necesitamos que los argentinos y las argentinas entiendan el valor que significa quedarnos en nuestras casas para evitar que colapse el sistema sanitario, que es lo que estamos viendo que está pasando ahora mismo en Italia y en España. Hecha esa disquisición, el rol de cada dirigencia, a mí realmente en este punto
digamos, no me importa demasiado. Sí creo que debieran tener una estrategia mejor implementada, con mayor centralidad, con mayor coherencia. Esto no es voluntarismo, no necesitamos el ego de la dirigencia, necesitamos soluciones concretas. Nacho. Siguiendo lo que son las redes sociales, porque hoy prácticamente todos opinamos, oposición, oficialismo, opinamos vía redes sociales. ¿Crees que el papel que está haciendo muchos dirigentes de la oposición en guardar silencio es el mejor aliado del presidente? Yo creo que la prudencia debiera acompañar las opiniones de la clase opositora, de la clase dirigente opositora en la Argentina. Una clase dirigente opositora que en los 4 años que le tocó gobernar bajaron la categoría del Ministerio de Salud a Secretaría, que desfinanciaron el Instituto Malbrán. Digo, me parece que la prudencia es una muy buena consejera en este momento para esa dirigencia. De cualquier modo, observo con atención el reposicionamiento de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que Sí. a ojímetro les diría, para mí ya ejerce de hecho la jefatura de los opositores, ¿no?